progress. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más, a su sección favorita en cosas que a nadie le importa. El día de hoy vamos a realizar una investigación muy interesante que es acerca sobre la ficción y los géneros literarios. Bueno, en primera instancia vamos a investigar qué es ficción literaria. Bueno, como siempre, la dinámica de este programa es generar un fomento a la lectura y a la investigación de toda la información, el conocimiento presente en la internet. Bueno, vamos a citar, vamos a ver varios autores, varias corrientes y en todo este proceso, en este recorrido de lectura, diversión y placer, lo vamos a hacer acompañado siempre de opiniones. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la primera búsqueda en Google Académico para identificar qué es la ficción literaria. Y este tema porque, bueno, el otro día estaba dialogando con un colega acerca sobre los acontecimientos de la realidad y muchas veces tienen un sustento casi metafísico, acontecimientos que dices, what the fuck, ¿qué está pasando? ¿No? La realidad te está bugueando. Si vivimos en una ficción, en una realidad programada, dirían por ahí algunos mineristas del conocimiento de la filosofía. Y bueno, lo que me llamó la atención de este diálogo o esta charla es que pareciera que todo es una ficción, ¿no? Y entonces, a partir de ello surge la necesidad de crear esta investigación. Bueno, vamos a ver en primera instancia lo que es Google Académico, que se supone que es donde se utiliza toda esta estructura del conocimiento y de las editoriales, en donde se hacen formatos, es el MLA, el Chicago, el APA, entre los 5 o 6 que existen. Y bueno, se supone que esta categoría del conocimiento tiene un número de serie que lo hace auténtico, que lo valida, que sí le da este carácter científico, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es la ficción. Aquí nos hace falta teorías de la ficción literaria. Vamos a ver. Vamos a consultar el primero. Bueno, no lo habían visto, pero parte de la lectura lo voy a hacer un poco más grande para que puedan leer. Como parte de la forma en la que yo busco los textos es viendo las citas, el año, que en este caso sería el 2004. Este es teoría de la literatura de ciencia ficción, este es del 2015 y ha sido citado por 168 veces. ¿Qué otras tenemos? De la teoría literaria a la minificción postmoderna. Miren, este está chido porque justo es lo que estábamos dialogando, ¿no? De cómo es que la realidad se ficciona, ¿no? Y entonces, parte de el recurso de lo que es la ficción es saber cómo se estructura, cómo se emplea, cuáles son sus características, por qué me sirve aprenderlo en mi vida cotidiana. Ahora, estudios de poética y teoría de la ficción, este es de 1999 y ha sido citado 60 veces. Realidad y ficción, literatura y sociedad, este es del 2007, ha sido citado por 36 veces. Y bueno, pues no sé, hay tantas y tantos recursos
de consulta que son interesantes. 3 teorías de la ficción. Mira, este es del 2021. Miren, por cuestión de lógica, lo que se está platicando, vamos a ver de la teoría literaria a la minificción. La cita de este documento, para que la forma en la que se cita según esto, el autor en forma APA es Zavala, L, el año de la publicación en el 2007, entre paréntesis, punto de la teoría literaria a la minificción postmoderna. Este se supone que es un documento en PDF y la fuente donde se publica es Ciencias Sociales Unicinos. Es el volumen 43, número 1, de la página 86 a la 96. Vamos a leer este documento que se publicó en el 2007 por parte de la Universidad du Palais du Rio dos Sinoplasia. Espero decirlo o pronunciarlo bien, de manera correcta. Y miren, es el volumen 43, número 1. Se publicó en abril de 2007 y solamente son varias páginas. Son 12, lo podemos identificar en la parte de arriba. Y bueno, vamos a continuar. Le voy a dar guardar este primer audio y continuamos, permítame. Y bueno, parte del documento que se está consultando, que ya se citó de manera correcta, de manera visual y de manera auditiva, vamos a continuar. Como está muy pequeño, vamos a hacer un poquito más largo. Dice, déjenme muevo un poquito para acá arriba. Y bueno, dice, de la teoría literaria a la minificción postmoderna. From literary theory to postmodern minifiction. Aquí vemos el nombre de la autora, o el autor, perdón, Lauro Zavala, su correo electrónico por si tienen dudas, preguntas, aclaraciones, críticas acerca sobre su texto. Bueno, en resumen menciona, en este trabajo presento un modelo teórico para el análisis de la narrativa contemporánea al que llamo teoría paradigmática. Punto. En la primera sección propongo un modelo para el análisis de los componentes de todo texto narrativo. En la siguiente sección presento las características de estos componentes en la narrativa clásica, la moderna y la posmoderna, los 3 paradigmas de la ficción contemporánea, según el autor Lauro Zavala. En este trabajo sostengo que la narrativa clásica es lineal y tradicional, a lo que yo entiendo que tiene un inicio, un desarrollo y un final y una conclusión, ¿no? Entonces, parte de lo chido, lo interesante de los géneros discursivos es que se pueden crear diferentes formas de elaborar un discurso a través de su tiempo, su contexto, su uso de tecnología. O sea, son muchísimas formas de estructurar una realidad lingüística, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Sostengo. Mientras que la narrativa moderna es exactamente lo opuesto, es decir, experimental y metafórica. Por su parte, la ficción postmoderna en literatura, cine o en cualquier otro medio expresivo, entre comillas, digo entre paréntesis, es la yuxtaposición de ambas formas de narrativas, o sea, que tenga al principio, de inicio a fin, y que dentro de esta estructura o dentro de esta realidad lingüística existan diferentes variantes. No sé, como por ejemplo en el cine, lo podemos identificar en alguna de las películas que tienen como
no quiero citar, pero hay una película de animación que trata sobre pues como el inicio de la vida en la Tierra, todas sus etapas glaciares. Entonces, esta película se narra de atrás para adelante. O otra de las películas que se puede identificar de esta manera, pues sería la de Irreversible, muy creepy, muy violenta, muy traumante. Y bueno, vamos a continuar. Por su parte, la ficción postmoderna en la literatura, cine o en cualquier otro medio expresivo es la yuxtaposición de ambas. Concluyo presentando los lineamientos de la minificción contemporánea o como una forma de escritura postmoderna. Según las palabras claves o los detonantes de este texto, para poderlo identificar, para poderlo entender de manera inmediata, son las siguientes: teoría literaria, posmodernidad, ficción, minificción, narrativa ultra corta. Ok. Viene el apartado del resumen en inglés titulado Abstract, que básicamente dice la traducción del lenguaje del español al inglés. En algunos recursos, en algunos textos científicos, se puede citar o se puede crear el abstract o el resumen en inglés, en español, en francés, en portugués, que son como las lenguas o que son los lenguajes que tienen tendencia o presencia a nivel internacional. De esta manera, las y los lectores del mundo o de estos nativos parlohablantes tienen acceso a tu información, aunque sea solamente en el resumen. Y bueno, vamos a continuar. En este trabajo presento un modelo para el análisis de la narrativa literaria en general, o sea, cualquier forma de literatura. Se trata de un modelo de análisis al que llamo paradigmático, pues darle al puesto de que existen tres grandes paradigmas de la literatura. Esto es el paradigma de la literatura clásica, la literatura moderna y la posmoderna. En la primera sección presento una serie de categorías que permite reconocer la especificidad de todo texto narrativo. De este modelo se distingue de la tradición analítica anglosajona y de los estudios dominantes de la literatura comparada, todavía atados a la tematología. Bueno, bueno. Aquí es como la introducción del texto. Dice: la segunda sección es la medular de esta propuesta. Aquí presenta una serie de características que permite precisar lo que distingue a la narrativa clásica de la moderna y la posmoderna. En cada uno de sus dos componentes narrativos, tiempo, espacio, personaje, lenguaje, intertextualidad y finalidad, la sección final presenta un modelo para el análisis de géneros más recientes en la literatura, la llamada minificción, cuyos orígenes se encuentran en el contexto hispanoamericano o a principios del siglo XX. Con esta propuesta general pretendo contribuir al diálogo con la tradición teórica y de análisis textual iniciada en el contexto europeo y norteamericano. Miren, vamos a ver si podemos resaltar. Vamos a descargar el PDF. Así tengo muchísimos. Vamos a resaltar el PDF para ver si lo podemos rayar. Donde nos quedamos. Para después hacer la investigación. A ver. Girar a la izquierda. Presentar vista propietario. Presentar propiedades del... Bueno.
Ay, bueno, ni idea dónde se subraya el archivo. Se supone que sí se debe de... Ah, miren. Vamos a ver las anotaciones. Forma. Taster. Okay. Oh my god, no puedo. Change. Text selectors. Radio save. Bueno. Vamos a poner corazones, ¿va? Para de esta manera identificar cuáles son los puntos que se van a investigar dentro de este texto. Permíteme. Ya, continuamos. Bueno, parte de lo que es interesante en este análisis, antes que nada me gustaría identificar lo que son teoría literaria, posmodernidad, ficción, minificción, narrativa ultra corta, ¿no? ¿Qué es la teoría? A ver, vamos a buscar memoria literaria según la Biblioteca Nacional en México. Conaculta, vamos a ver estos corazones. A ver, filología, teoría literaria. Las historias de la literatura mexicana del siglo a la fecha. Una de las preocupaciones más constantes de los historiadores de la literatura hispana, en especial, es quien escribe sobre el ámbito americano. Es buscar las características comunes de la literatura del gran conjunto aparentemente heterogéneo de las naciones del habla española. Como contraparte, esta también busca las características que hacen cada literatura nacional o regional algo delimitable, original y distinto de las obras de las otras literaturas escritas en el español. A ver, esto es lo que se supone que es la historia de la literatura. Vamos a ver. Esto es la teoría literaria. Buscar qué se está escribiendo dentro de cada contexto. Entonces, y en esta interpretación del texto, supongo que hacer el análisis, la interpretación, pues todo el estudio comparativo de histórico, contextual, filosófico, o sea, todo lo que implica la lectura de un texto. Vamos a seguir leyendo. Dice, ya que en la actualidad, a partir del auge literario de Hispanoamérica en los años 50, se acepta que la literatura del mundo hispánico posee tantos rasgos comunes que la unen y le da cohesión cuanto diferencias que la segmentan y regionalizan. En cambio, en la crítica y en la historiografía literarias del siglo XVIII al XIX y la primera mitad del siglo XX, las polémicas, discusiones y argumentaciones sobre si la literatura hispanoamericana era o debía ser dependientes o independientes respecto a la literatura española peninsular se sucedían constantemente. Ahora, en la crítica de las historias de la literatura mexicana a la que me voy a limitar, abundan los mismos argumentos y prejuicios. Ok, bueno, vamos a identificar brevemente autores de México, la literatura, para ver varios títulos, identificar de qué están hablando, ¿no? A ver, a primera mitad del siglo XX. Entonces, ay, esta tecla que nos sirve. Mitad del siglo XX.
México. Como quitamos los corazones, bueno. La literatura mexicana de sus orígenes al siglo XX. A ver, vamos a ver este texto que es básicamente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Literatura mexicana desde sus orígenes al siglo XXI. Ahora dice, hablar de la literatura mexicana hoy en día, en los albores de la década de los 80, un texto ya bastante décadas atrás, casi 40 ya, en donde dice los 80s, es remitir al lector, al estudioso y al crítico a un corpus literario perfectamente estructurado sobre la base de géneros diversos que coexisten tocándose a veces interrelacionándose estrechamente. Por lo cierto, es el relato del tema indigenista, que puede ser uno de los temas que se abren en la literatura. El Diosero de Francisco Rojas González encuentra su correlativo en la novela indigenista. En Índigo de Gregorio López y de Fuentes o Balún Canán en Rosario Castellanos, el mismo modo que la novela de la Revolución, que narra en términos de amplios relatos que casi configura un ciclo épico, la gesta revolucionaria de 1910, que se multiplica en una narrativa cronológicamente más jóvenes. Los recuerdos deben provenir de Elena Garro, algunos pasajes de la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, algunos cuentos de El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Es evidente por los demás que gran parte de la literatura contemporánea se haya teñido con los colores intensos, abrigados que el movimiento revolucionario imprimió a la realidad mexicana. Entonces, esto nos da pie a generar diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que genera la realidad? ¿El texto o los acontecimientos externos al ser humano, ¿no? Como a partir de esta dialéctica que no sabemos en dónde se origina, se crea pues toda esta corriente y todos los estilos literarios. Ahora vamos a continuar con el texto número 1. Como elementos para el análisis de la ficción literaria. Ahora vamos a ver qué es la ficción literaria. Ficción literaria. Miren, esto es de Recursos Educativos Abiertos, contenido didáctico de experiencia de aprendizaje de la Universidad de Guadalajara. Y dice clase 1, lenguaje literario, la ficción literaria, la verosimilitud y el pacto de la ficción. Vamos a ver qué es la ficción. Desarrollo del tema. La ficción es la capacidad de imaginación que tenemos para expresar con palabras hechos fingidos e inventados donde los personajes forman parte de la historia creada. Ahora, el término según esta página, la ficción literaria es la que se expresa una historia con la imaginación propia del autor, que cada autor tiene su propio estilo y por lo regular maneja un estilo de ficción propio y un lenguaje peculiar que es identificado por los lectores o lectoras en tal o cual obra. La ficción literaria busca la manera en la que las y los lectores comprendan la trama ateniéndose a diversos factores dentro de la historia. Esto es comparando características de profundidad y psicológicas, así como el desarrollo de la narrativa. A veces suele confundirse con la ficción literaria, con la ficción popular. Estas resultan más sencillas para entender
por algunas características propias, por ejemplo, que referencias las historias más a lo que es el romance, el amor, horrores o los misterios. Pero bueno, ya vimos que un género literario, que en este caso puede ser la ficción literaria, se ajusta al contexto, ¿no? Por cierto, hay una artista que, ¿cómo se llama? Que utiliza la ficción de la cultura mexicana para crear sus obras de arte. Creo que se llama, no sé cómo se llama. Solo recuerdo que es un pintor muy bueno. Creo que es de Nuevo México, radica en la Ciudad de México. Es un güero, medio panzón. Bueno, ahí si lo identifican me mandan el autor, ¿va? O si no, ahorita en la edición pues, lo pongo por aquí. Y bueno, entonces vamos a identificar dentro del texto. Entonces vamos a hacer elementos para el análisis de la ficción literaria. Lo que quiere decir que va a ser un análisis sobre la psique del escritor, o en este caso pues, todo lo que tiene dentro en su imaginación. Y voy a cortar. Esta es la 4. Y ahora dice, el objetivo de este mapa analítico consiste en ofrecer un conjunto de herramientas de carácter conceptual que pueden ser utilizados para apoyar la exploración individual de los textos literarios de manera organizada y sistemática. Como mapa conceptual, en esta propuesta conjetural con fines pedagógicos, se trata de un modelo para armar que permite a cada lector reconocer sus propias estrategias de lectura al seleccionar una o varias categorías de análisis. En ese sentido, este mapa puede ser utilizado como una mancha de Rorschach de carácter analítico acerca de las estrategias de interpretación o puestas en práctica en cada lectura. Una mancha de Rorschach, creo que es esta la que se utiliza para identificar los... Así miren. Estas son las manchas de Rorschach. Y entonces se supone que a través de esta metodología podemos identificar cómo estamos leyendo, ¿no? Cómo podemos estructurar un pensamiento más fácil o una estructura más rápida de lectura, entender la información o lo que está implícito dentro de las ficciones literarias. A ver, ¿cómo le quitamos ese corazón que se ve? Ya huevo, ya se puede leer, ya se puede. A ver, vamos a quitar Eric 2023 aprendiendo a dibujar. Draw, ok. Supporting, ok, draw. Vamos a ver línea discontinua, texto, línea, texto, ok. A ver, dice, el texto permite diversas, a ver, luego se va a quedar esta línea. A ver, dice, vamos a ver para qué sirve su metodología. Dice que el mapa permite diversos recorridos analíticos de acuerdo con las necesidades de cada lectura. Los elementos que aquí se proponen para el análisis de los textos literarios están organizados en dos planos: un sistema de preguntas y un sistema de categorías de análisis.
A ver, vamos a identificar, bueno, estamos siendo conscientes que para hacer una metodología de lectura podemos iniciar con preguntas. Los ejes respectivos de este tema son de carácter sintagmático, inicio y final, y de carácter pragmático. Uno es el texto y otro es la representación, ¿no? Así como buenos días, y ya entra la persona, él, ella o ella, y hola, buenos días, no, buenos días, no, depende del contexto en el que se vaya a hacer. Y entonces, las preguntas didácticas y características de análisis están organizadas alrededor de 10 elementos narrativos. Esto quiere decir que es el título, inicio, narrador, personajes, lenguaje, espacio, tiempo, género, intertextualidad y finalidad. A ver, vamos a identificar la cartografía. Dice, una cartografía didáctica como modelo para armar. Vamos a ver qué quiere decir que una cartografía didáctica. Bueno, a continuación se presenta el mapa de estudios de la narrativa diseñada para el estudio de cuentos clásicos y modernos y que puede ser utilizado como referencia en cualquiera de las estrategias señaladas anteriormente. Déjenme muevo para arriba. Y bueno, vamos a ver el texto. Ay, ¿dónde nos habíamos quedado? Ok. Ahora, la primera estructura, a partir de una serie de preguntas, tiene como realizar una primera aproximación sistemática a los modelos, especialmente narrativos del texto literario o las propuestas a todas estas preguntas. Vamos a leer. La segunda parte, en cambio, constituye un solo catálogo de elementos que podrían ser reconocidos de manera aleatoria en cada lectura. Es decir, se trata de un mapa o como tal, cada lector puede explorar diversos elementos en cada lectura. El primer modelo permite una visión global o la amplia y general posible. El segundo modelo permite reconocer elementos estratégicos para poder profundizar algunos elementos específicos de cada uno de los 10 elementos señalados en el primer mapa. No sé si en algún momento llegaron a consultar este canal, cosas que a nadie le importa. Hay una investigación sobre los 3 niveles de lectura de la obra de arte o las pinturas, las imágenes, en donde se utiliza de referencia el análisis semiótico de la imagen propuesto por Erwin Panofsky y todos los estudiadores todos los autores de esa rama del conocimiento, y especifica que para generar el primer análisis es observar de manera natural que estamos viendo, que en este caso creo que tiene una similitud. Ahí podemos identificar la intertextualidad del autor o de los referentes teóricos que está utilizando. El segundo modelo permite reconocer elementos estratégicos para profundizar un amplio aspecto. Esto es como identificar cada uno de los elementos presentes en la obra, posteriormente leer al autor todos los textos que haya identificado y haya consultado para ver qué quiere tratar de decir la pintura. Bueno, en este caso estamos haciendo el análisis de la ficción literaria. En otras palabras, el mapa no está diseñado para hacer un recorrido exclusivo en el que por todo lo que en él está señalado, con el riesgo de no llegar a ningún lugar. Ok, aquí nos está advirtiendo que este es un ejercicio interpretativo, ¿no? Meramente interpretativo. Esta guía de análisis está apoyada en gran medida a la narratología contemporánea ahora, y también se ha incorporado elementos provenientes del formalismo ruso, la semiología contemporánea y lingüística del texto. En este caso, pues yo creo que se haría un análisis del formalismo del español, ¿no? O sea, no somos parlantes del ruso.
Entonces, muchos de estos elementos, por naturaleza, la narrativa en general, también pueden ser utilizados para el análisis de la novela o el cine. La selección inicial y final de este mapa o inicio está directamente relacionado con los procesos de la recepción literaria. La sección, bueno, esto ya es como mucho verbo. Igual, si lo quieren consultar, aquí arriba, acá al lado, está ahí pues, el texto, ¿no? Vamos a ver una cartografía didáctica. Estos son los elementos de análisis del cuento, cartografía didáctica, ¿no? La sintaxis es organización gramatical. Bueno, esto es como la estructura que el autor menciona, ¿no? Elementos de análisis del cuento. Uno es título, analizar el título, que es sintaxis, organización gramatical, polisemia, diversas interpretaciones posibles del título, anclajes, alusión a elementos del relato. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues en primera instancia vamos a ver un título de ficción literaria. Miren. Fahrenheit 400. Estoy escogiendo este porque ya lo había leído. Y se supone que este es un libro utópico, Fahrenheit 451, que habla sobre la gestión del conocimiento, en donde a través de la ficción pues queman libros, ¿no? Y aquellas personas que mantengan el conocimiento pues se consideran criminales. Entonces, parte del análisis que dice este autor cuando vayamos a consultar un libro, una película, un video, cualquier cosa que veamos que tenga una estructura gramatical, podemos iniciar por lo que dice, en este caso, hacer el análisis del libro. Y este es un buen ejemplo de el título Fahrenheit 451 por Ray Bradbury. Y se supone que este es la temperatura en la que se genera la combustión, ¿no? Entonces, para la combustión, mira, esta temperatura es a la que arde el papel, que corresponde en otro sistema Celsius, en otro sistema métrico, 233 grados Celsius. La novela de ficción Fahrenheit 451 fue publicada en 1953 por el escritor estadounidense Ray Bradbury. ¿A qué temperatura se quema el papel? Y bueno, el resumen, la temperatura a la que se quema el papel, pues es a 451 Fahrenheit. Y bueno, vamos a continuar. Así que hicimos el ejercicio, vamos a cerrar estas páginas. Y esperen. A ver, vamos a cerrar estas páginas. A ver, y entonces ya vimos que existe una organización gramatical en este texto. Lo pueden leer, lo pueden hacer el análisis. Y ahora dice, el segundo paso para hacer el análisis es función estructural, relación con el final, la primera frase, extensión y funciones narrativas, intriga de predestinación, anuncio del final, narrador. Por último, en el número 3,
Dice narrador, la sintaxis, esto quiere decir persona y tiempo gramatical, como está hablando, si en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pues no sé, es contemporáneo, ¿no? No existe algo lineal. Y entonces dice sintaxis personal y tiempo gramatical, la distancia y grado de omnisciencia y participación. Vamos, continúa más acá en el siguiente apartado. Ya me perdí. Ahora dice, y esto es solo la regla que este autor, Zabalas, estructuró o se inventó. Ahora, perspectiva interna o externa a la acción, formalización que se describe, que queda fuera, incluso hasta el tono, intimista, irónico, épico, nostálgico. Entonces, básicamente, lo que quiere tratar de dar a entender esta investigación es identificar todo, identificar y cuestionar todo el cine mental que estamos teniendo una vez que consultamos una lectura de ficción. No todos los elementos se pueden estudiar, todos los conceptos, las ideas, las ideologías, las palabras, su estructura matemática, la repetición en la que el autor lo amplió, el por qué, en qué se basó. O sea, es interesantísimo el saber leer. O sea, no nomás vamos a leer Fahrenheit 451, la historia, ¿no? Existen como... Ese es como el primer nivel de lectura, ¿no? Entonces, existen muchísimos niveles y depende de cada persona todo lo que puede llegar a ver, ¿no? Unos ven el cuento, otros ven la intención, ven el contexto, ven el panorama filosófico, el aporte científico, ven las interacciones psicológicas, las repercusiones en el presente, pasado, futuro, la distopia de las realidades. Entonces, eso se alcanza pues, todos los días leyendo y escribiendo, ¿no? Ejercitándonos. Y entonces, parte de la estructura dice en el número 4, los personajes, cómo se puede realizar un análisis de la ficción literaria. Según el protagonista, personaje principal focalizado de la atención, pues el análisis, todo lo que conlleva, ¿no? Identificar una persona desde vestimenta, comportamientos, rasgos físicos, gestos, comportamientos, entre otros. Ahora dice personaje focalizado a la atención, el conflicto anterior, contradicción entre pensamientos y acciones. Miren, incluso aquí el autor nos está hablando del análisis psicológico, la introspección del pensamiento del otro, ¿no? Conflicto interno, oposición entre el personaje. ¿Qué está pasando, no? Porque yo tengo que comportarme de cierta manera para generar una situación narrativa. Cuando daba clases en la universidad de UTEC, en las carreras de diseño, en una de las conferencias que hacían cada semestre o cada parcial, no recuerdo, en una ocasión llevaron a unos moneros de cómic que ya tenían varios años como escritores, como productores, y este autor mencionaba que lo interesante de toda historia es el conflicto interno que tienen las personas, ¿no? Él mencionaba que era su forma de escribir, ¿no? ¿Cuál es la historia interna de cada persona? Y a partir de todos estos conflictos, él generaba toda una serie de situaciones, una serie de contextos que se ligaban con el recuerdo, con el trauma, con la felicidad, con la emoción, con el sentimiento. Entonces, por ejemplo, feliz, día soleado, un azul profundo, con nubes blancas, un aire cálido. O sea, cada detonante tenía
pues una lectura previa, ¿no? Y entonces, parte de esta lectura, de este análisis, voy a continuar. Dice, evolución psicológica, evolución mortal del protagonista, personajes planos, arquetipos y estereotipos, doppelganger, doble protagonista. Y ahora, estos son algunos de los puntos que tú puedes ir sumando a tu estructura, ¿no? Incluso si en algún momento como escritor o como escritora de ficción, de las nuevas narraciones de las nuevas ficciones literarias, pueden agregar, no sé, lo que ustedes identifiquen en su práctica como escritores y escritoras. Ahora, como parte del lenguaje, en el punto número 5 dice convencional. El lenguaje tradicional o experimental, y esto creo que tiene algo que ver con la psicología, ¿no? La forma en la que hablamos depende mucho de la forma en la que nos comportamos. Entonces, lenguaje tradicional o experimental, figuras retóricas como la ironía, la metáfora, la metonimia, las relaciones, repeticiones, contradicciones, tensiones, juegos, similitudes, polimesias, paradojas, entre otras. Porque, bueno, aquí no les cerro. Y punto. 6, espacio, determinación, grado de precisión del espacio físico, cronotipo, simbológico del espacio geográfico, desplazamiento, significación en el desarrollo narrativo, objetos, descripción de la realidad, tiempo. Y bueno, esto lo podemos hacer con un ejemplo. Vamos a ver ficciones 23. Porque luego existe muchísima programación en todos estos canales de consulta, Netflix, Prime, HBO, Star, que utilizan estos tipos de géneros literarios. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver de la. Bueno, no. 223. A ver, de las dos. Y menciono. Vemos este ejemplo porque podemos identificar cómo es que el autor de esta serie basada en un videojuego tuvo que pensar que en este caso sería pues todos los elementos que integran al personaje, ¿no? En este caso que sería el paisaje, a lo que se refiere en cuestión del análisis de la ficción. Bueno, no sé qué le estoy moviendo, pero vemos que están tres personajes, son los tres personajes principales, y a lo que se refiere es si la psicología del personaje principal está en un estado post-apocalíptico, en donde pues, tienen que luchar contra seres, entidades, zombies, demonios, cualquier cosa para poder sobrevivir. Por ende, su entorno, su tiempo, su contexto tiene que ser similar o tiene que ser acercado a lo que está viviendo, ¿no? En este caso podemos identificar que en esta serie pues es un hongo que ataca a la ciudad y que pues es como una hierba que va consumiendo todos los edificios, ¿no? Y entonces podemos identificar que aquí el paisaje pues es un edificio caído en donde está poblado por naturaleza, está poblado por pues la gente que es biológico, el que contamina, según tengo entendido, y pues vemos como las características de la fachada del edificio pues corresponden al tiempo, a la ficción, a la idea central de la narrativa, ¿no? Y esto es a lo que se refiere con el tiempo y con el espacio. Ahora vamos a ver
¿Qué más? Profundizando en... Permítame. Profundizando, a ver, otra de las características es la voz narrativa. Por ejemplo, puede ser diferente, ¿no? Una voz que puede ser muy grave y esto quiere decir que nos llama más la atención, está generando una emoción. No es lo mismo una voz chistosa que empieza a narrar todo el texto, ¿no? Que lo haga desde una dialéctica en el que genere risa en el lector o la lectora. Tiempo referencial, contexto de lo narrado, verosimilitud. He visto que en muchos de los géneros discursivos contemporáneos utilizan lo que es el realismo, agregan fechas, agregan acontecimientos reales para darle más veracidad a su ficción literaria. En muchos de los casos, a las películas pueden identificar que se hace referencia a culturas como, no sé, los egipcios, no sé, por ejemplo, los de Marvel y todo ese rollo de Wakanda, que utilizan pues culturas de África y lo hacen como super desarrollo tecnológico, ¿no? Y entonces, ay, bueno, tengo que editar ese comentario porque no sé si nos vayan a banear el video. Ahora vamos a hacer el continuidad de la lectura hasta el punto número 10 para terminar esta hora de lectura, de promoción a la lectura. Ahora, tiempo gramatical, esto ya lo habíamos leído. Tiempo genético, duración, frecuencia, orden, prolepsis, analepsis, elipsis, anáfora, catáfora. Esto está interesante para investigar, ¿no? Tiempo psicológico interno de los personajes. En el cuento moderno hay espacialización del tiempo. Tiempo de la escritura, cuento sobre el cuento, tiempo de la lectura, ritmo y densidad textual. El número 8 refiere al género. En este caso habla sobre los temas sentido simbólico, estructura convencional, fantásticos, policíaco, heroico, etc. Modalidades, estrategias, melodramático, moralizante, irónica, entre otros. Ahora, por último, en las últimas dos secciones, en el punto número 9, habla sobre la intertextualidad, que es esta estrategia de citación, alusión, pistache, parodia, simulacro, intercodicidad, música, pintura, cine, teatro, arquitectura, subtextos alegóricos, metafóricos, míticos e irónicos, entre otros, ¿no? Porque no solo son esto lo que refiere. Recordemos que el texto menciona que es una metodología que se puede emplear para el análisis de los géneros discursivos, en este caso de la teoría literaria a la minificción postmoderna. Ya por último, parte del análisis es, parte de la secuencia número 10 dice el final, cuento clásico, final epifánico. Esto también está interesante investigarlo. Cuento moderno, final abierto, final paradójico, a la vez epifánico y abierto. Final epifánico. Vamos a ver qué es el final epifánico, porque no tengo ni... Lo llaman también catarsis y es el instante en el que el protagonista o la protagonista de la historia descubre algo en la trama que le hace avanzar
y evolucionar. En una revelación, probablemente un conocimiento que ya tenía de forma inconsciente, pero que sale a la luz. A ver, ejemplos. Vamos a ver. Déjeme quito, que ya me duele el cuello. Aquí viene Illuminati. A ver, dice que es el momento epifánico en la literatura. Ahora, no veo, a ver, dice, de seguro alguna vez en la vida has tenido un momento de revelación, un instante mágico en el cual has descubierto algo que no sabías. Te has dado cuenta que es un trabajo que hacías que no te gustaba o de que querías dedicarte en la vida, o del engaño de un amigo, o déjenle hago un poquito más grande porque está muy pálido este texto y no leo. ¿Te has dado cuenta de que un trabajo que hacías no te gustaba, o de lo que querías dedicarte en la vida, o del engaño de un amigo, o de esa pareja que no era para ti? Este instante trascendental que da un giro a tu vida suele llamarse epifanía, y entonces, ¿qué es el momento epifánico en la literatura? Lo llamado también catarsis es el instante en el que el protagonista de la historia descubre algo en la trama que lo hace avanzar y evolucionar. En una revelación, probablemente un conocimiento que ya tenía de forma inconsciente pero que sale a la luz. Esta epifanía muy relacionada con el conflicto y la transformación del protagonista. Y por supuesto que en el subtexto de tu relato o novela, según el diccionario de la RAE, epifanía viene del latín tardío epifanía y del griego epifanía, que suena casi igual. El término tiene dos acepciones: manifestación, aparición, revelación. Festividad de la Iglesia Católica que se celebra el 6 de enero en conmemoración a la adoración de los Reyes Magos. La segunda acepción no nos incumbe en este caso, que menciono lo siguiente: es la lucha contrapuesta que genera el conflicto. Surge este momento que yo lo llamo ajá. Esto es, el protagonista descubre algo que sale a la luz y que esto ya lo voy a mencionar. Bueno, su historia no tiene estos ingredientes: conflicto, epifanía y transformación. Revísala porque le falta lo más importante. O sea, podemos identificar que si vamos a crear un texto contemporáneo, un texto de ficción, o según los diferentes estilos y los géneros que se vayan a crear, pues tomen en cuenta de que estos elementos, como el conflicto, la epifanía y la transformación, son elementos importantes, según Nuria Sierra. Pero vamos a identificar, vamos a cerrar, página. Vamos a identificar final epifánico. ¿Cuántos textos de literatura un final era epifánico? Vamos a ver si es cierto. Minificción, cartografía, cuento, el estudio literario, narración y su utilización, tipos de finales. Aquí no nos están diciendo, aquí en ningún momento nos dice tantos libros se han publicado y tienen estas características de el momento epifánico.
Así que manejo de información para la página. Oh my god, ¿y esto qué es? Así que bueno, en esta ocasión, en su programa de investigación y fomento a la lectura, cosas que a nadie le importa, leímos el texto, leímos 2 hojas y vean, 2 horas de investigación, ¿no? Bueno, 1 hora de investigación. Leímos el texto de la teoría literaria a la minificción postmoderna. Identificamos la estructura o lo que le interesaba estudiar al autor Zavala, que en este caso fueron los elementos de análisis del cuento, cartografía didáctica. Si están empezando a leer, si están empezando a escribir, todos estos puntos los pueden utilizar en su análisis, en su estudio, para que de esta manera amplíen su lectura y su concepción del mundo, las cosas, la información, el conocimiento, la conciencia, la espiritualidad, la internet, todo. Y bueno, nos vemos en próximas lecturas, en próximos fomentos a la investigación, en su programa favorito, en su programa vigente, en su programa de confianza, cosas que a nadie le importan. Hasta la próxima, chao. Chao, déjenme mover un poco más para acá para ser la protagonista, el protagonista. Y bueno, final epifánico. Me acabo de dar cuenta que debo de llevar a mi sobrino a la primaria. Esto me va a hacer evolucionar como persona según lo ya leído. Va a cambiar mi vida. Chao.